Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal, por supuesto a través de la plataforma de IMEFI TV. Y es por supuesto un gusto para mí saludar a mi compañero y amigo, el maestro Luis Alberto Morales Sosa. Amigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación. Muy bien, la verdad es que muy contento, muy agradecido de nuevamente estar aquí con ustedes. Y pues como siempre le he dicho, ¿no? También bienvenidos por estar en este nuevo programa y muy a gusto, muy contento de que nos estén sintonizando. Muchas gracias, Luis. Por supuesto, mandamos un saludo muy afectuoso a nuestra compañera y amiga, la maestra Jessica, la cual por motivos laborales no pudo acompañarnos el día de hoy. Pero eso no va a ser impedimento para que tratemos un tema súper interesante con todos ustedes, el cual consideramos que es de vital importancia porque se da en el desarrollo de la vida cotidiana. Este es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de donativos. ¿Debemos pagar impuesto o nos encontramos obligados al pago del impuesto cuando se realizan donativos? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Luis, ¿cuáles son tus primeros comentarios, amigo? Sí, Alejandro, pues bueno, tenemos que entender que hay dos supuestos en la ley del impuesto sobre la renta de manera general, en el cual nos hablan las personas físicas y las personas morales. Entre personas morales sí puede existir donativos, pero al final del día es un ingreso acumulable y no tiene exención, por consiguiente tendría que estar pagando impuesto. Entonces nos vamos a remitir únicamente a la parte de las personas físicas, porque el tratamiento fiscal que van a llevar las personas físicas sí es un ingreso exento. Específicamente los ingresos exentos son un ingreso, un aumento positivo al patrimonio, son gravados, pero tienen un permiso especial para no pagar el impuesto. De ahí empezamos que el artículo 93 si me permites, perdón, claro, amigo, claro. Si me permites. Es común, siempre mi amigo Luis se termina adelantando, y lo mismo dice él de mí, pero yo quisiera dar un preámbulo antes de que empecemos a hablar en materia, empecemos a ver la carnita. Es muy común en la vida diaria que sucede que los papás pretenden hacer un donativo a los hijos o a los nietos o a veces a los cónyuges o en ocasiones se han acercado personas con su servidor al despacho y me preguntan, oye, ¿puedo hacerle un donativo a mi vecino, a mi vecina? El sugar. ¿Puedo hacer? Exactamente, Luis. O sea, digo, quería un poco matizarlo, pero diste tú precisamente la idea que tenía en mente. Oye, no hay un vínculo legal que tenga con esta persona, sin embargo es de mi interés hacer un donativo. Ese donativo está sujeto a algún pago del impuesto, pero vámonos por partes. A ver, ¿qué sucede cuando un donativo pretende hacerse del abuelo al padre y del padre al hijo? Es el primer caso, Luis, que quisiera poner sobre la mesa, porque es el más común que se ha presentado, al menos en mi despacho, no sé en el caso de tu experiencia profesional, pero para tratar de irlos llevando paso a paso, relacionándolo con la vida cotidiana. ¿Se debe o no se debe pagar impuesto cuando se hace un donativo? Por ejemplo, el primer caso, del padre o de los padres hacia los hijos. Por poner el primer ejemplo, querido amigo, ¿qué te parece? Pues ya me terminaste adelantando tú también, Alejandro. Yo comentaba, primero de manera general quería comentar que los donativos son un ingreso exento que vienen en el 93. Tenemos 29 fracciones en el 93 que me marcan específicamente que no va a pagar impuesto porque son ingresos exentos. Cuando hablamos de personas morales, los únicos que tienen exentos son los agapes y tienen condicionantes específicas. En personas físicas, reitero, 29 fracciones y específicamente en la fracción 23 nos habla de los donativos. Aquí quiero, Alejandro, empezar a entrar con una parte también en materia federal, porque resulta que cuando nosotros vemos el 93, fracción 23, precisamente se divide en incisos, y el inciso A me dice primero entre cónyuges. Cuando tú me hablas de ascendentes y descendientes en línea recta, y es el inciso B, por eso te digo que te me adelantaste. Primero, yo me iría al apartado A, Alejandro, al inciso A. Al inciso A porque me habla y me especifica de cónyuges. Cuando hablamos nosotros de cónyuges, Alejandro, pues es específicamente a las personas que tienen matrimonio
matrimonio, que son esposo y esposa. Entonces aquí, ¿y qué es lo importante aquí? No me limita, no hay un límite como tal por este donativo, pero... ¿Límite de esposas, Luis? Ojalá, Alejandro, ojalá, pero no. Es límite del ingreso por el donativo que se está haciendo. Del monto que del se monto. va a No donar. existe, no existe, Exacto. Alejandro. Pero fíjate, nos tenemos que remitir un poquito a la materia civil federal, y cuando hablo de esto tenemos que reiterar también la parte de que existe un Código Civil federal y existe un Código Civil por cada uno de los estados. Entonces primero tendríamos que ver específicamente en el estado en el que estoy qué es lo que determina en la parte del parentesco, por ejemplo, y cuánto excede o cuánto es el importe. En este caso específico entre los cónyuges, el Código Civil federal me dice que las donaciones que se realicen en el federal de 1 a 200 pesos no hay ningún problema, se pueden hacer sin ningún detalle, Alejandro. De 201 pesos a 5,000 se tienen que hacer por escrito. De 5,000 en adelante ya se tienen que hacer mediante fedatario público. ¿Y por qué mediante fedatario público, Alejandro? Porque va a dar fecha cierta, que eso es otra parte importante que tendríamos que considerar, porque así como el donatario está otorgando, perdón, el donatario está recibiendo, el donante está otorgando, entonces tienen que estar los dos de acuerdo en que uno va a dar y el otro va a recibir. Entonces eso es con lo que yo empezaría, Alejandro, el inciso A, que te dice específicamente que son cónyuges y lo que conlleva esta parte. Sí, Luis, estoy completamente de acuerdo contigo. El inciso A del artículo 93, fracción 23, es precisamente el que nos habla de cónyuges. Primera pregunta que haría, querido amigo. Está hablando de cónyuges, por tanto debemos entender que debe de haber un vínculo legal que les dé la calidad de cónyuges. No estaríamos hablando en este caso del concubinato, porque la ley fiscal es muy puntual. ¿Por qué lo puntualizo? Porque a veces tenemos el hábito de nombrar a la pareja con la cual hacemos una vida marital, es que mi esposa, es que mi esposo. Sin embargo, cabe mencionar que para efectos fiscales, para que este donativo, como bien ya lo mencionó el maestro Luis, ¿el donativo es un ingreso para el que lo recibe? Sí, pero es un ingreso exento, lo cual quiere decir, como lo mencionó el maestro Luis, es una especie de licencia de decir, no se va a pagar impuesto, no se va a contribuir con el gasto público, no se va a considerar como una base del pago de lo impositivo para este específico caso, cuando sea donativo y cuando sea entre cónyuges, y no así cuando estemos hablando de concubinos. ¿Por qué? Porque no califican en el término de cónyuges. No existe un documento que los vincule como esposa y como esposo. Entonces, eso lo aclaro porque a veces resulta que llegan a la oficina y me dicen, oye, mi vecino le hizo una donación a su esposa y me recomendó que lo hiciera porque así no pagan impuesto. Pues sí, pero la gran diferencia es que tu vecino sí está casado por lo civil y tú no estás casado, probablemente a lo mejor hasta por lo religioso, ¿no? Pero no así con un acta de matrimonio. Entonces, eso es importante puntualizarlo porque a veces pensamos que es exactamente lo mismo y no lo es así, querido amigo, ¿no? No, de hecho, en materia fiscal, recordemos que el derecho fiscal es calificador del derecho común. Entonces, específicamente, primero tendríamos que considerar la parte de la ley fiscal. Y fíjate, Alejandro, en ese mismo inciso A nos especifica los que perciban los descendientes de sus ascendientes. Y hay un término que tengo que considerar muy importante, Alejandro, que muchas veces nosotros los contadores lo dejamos pasar así. Línea recta. Y ahí entra el primer punto importante que quiero considerar aquí, porque también se liga al Código Civil Federal. Resulta que en línea recta, Alejandro, si tú lo buscas en materia fiscal, no existe el término. Como sabemos, el 5 del Código Fiscal de la Federación nos habla de una supletoriedad. Si no lo tienes en las leyes fiscales, te tienes que remitir a buscarlo en alguna otra ley federal. ¿Cuál sería otro? Código Civil Federal. Es el primero en el que tengo que buscar. Resulta que el Código Civil Federal te enumera en el por ahí del 292, si no mal recuerdo, nos habla de un parentesco. Y ahí es precisamente donde te habla en línea recta. En el Civil Federal nos marca únicamente dos oportunidades de afinidad y de consanguinidad. Entonces, Alejandro, la primera pregunta que yo te haría, y de manera general, ¿un adoptado dónde entra, Alejandro? ¿Dónde lo meteríamos? En consanguinidad exactamente, no entraría en estricto sentido.
pero sí de forma legal. Así es. O sea, así porque diríamos, pues es sangre de mi sangre cuando hablamos de los hijos. Así es. Pero se entiende que tiene todos los derechos un menor que ha sido adoptado. Así es. Entonces tendría que entrar como en línea recta, ni más ni menos, ¿no? Totalmente, Alejandro. Así como lo comentas, es como nos marca el 293, 294 por ahí del Código Civil Federal, reitero, y te dice, los adoptados se les va a considerar como consanguinidad. Entonces, solo hay dos: consanguinidad, como bien lo comentó el maestro Alejandro, y como la misma palabra lo dice, por la sangre. Y por afinidad, que es por la afinidad, pues obviamente nuestra pareja. Pero fíjate, Alejandro, cuando tú dices en línea recta y recibe los ascendentes, perdón, los descendentes de sus ascendentes, o sea, los hijos. Fíjate, Alejandro, resulta que si nosotros nos matrimoniamos, ¿no? Tenemos aquí a nuestra esposa pasa a ser parte de nosotros, Alejandro, ¿estás de acuerdo? Por eso es que existe sociedad conyugal. La sociedad conyugal lo que hace es juntarnos en uno solo. Cuando nosotros recibimos, en este caso, cuando mi suegra me hace una donación a mí, resulta que yo ya paso a ser su línea recta en primer grado, Alejandro. Es correcto. Entonces ahí es donde entran los primeros problemas, porque si yo soy su línea recta en primer grado, vendría siendo su descendiente. Y ahí es donde entra la problemática, porque el contador te va a decir, no, nosotros somos un poquito más cerraditos y lo vemos como de, no es consanguíneo, entonces no. Pero llega el abogado, Alejandro, y te dice, pero ¿qué crees? Que ya estás en línea recta en primer grado, entonces es totalmente exento. Caray, sí es cierto, porque así lo limita y lo determina el Código Civil Federal. Entonces ahí entra la primera disyuntiva, Alejandro. Si mi suegra me dona a mí, como yo ya estoy en línea recta directamente en primer grado, porque acuérdense que el parentesco así lo marca primero, segundo, tercero y hasta cuarto grado, y aquí estamos en línea recta. Transversal, que es de lado, no entra. Estamos hablando de hermanos, primos, tíos, demás, ellos no entrarían. Pero aquí que ya es en línea recta, sí sería necesario especificar, porque la ley viene muy ambigua, Alejandro. Solo dice en línea recta. Y fíjense, eso sería el primer punto importante que yo pondría. Oye, si soy el esposo de mi esposa, válgame la redundancia, y mi suegra me hereda a mí su casa, Alejandro, a lo mejor. Estaríamos hablando de un descendente. Exactamente, en línea recta. exactamente. Fíjate que acabas de tocar un punto, y siempre te gusta meter ese tipo de asuntos aquí, Luis. Nos queda muy claro cuando dice que perciban los descendientes de sus ascendentes. Es decir, el abuelo le hereda al hijo, y el hijo le hereda a su propio hijo, en este caso al nieto del que primero que empezó a donar, ¿no? Pero tú metes un nuevo elemento cuando dices, oye, pero ¿qué sucede si el ascendente de mi esposa me dona a mí? Y ya como que estamos sesgando un poco la línea recta, pero la ley civil es el Código Fiscal Federal, el Código Civil Federal, perdón, es claro, al menos en ese sentido. Para mí lo comprendo así, Luis, porque sí lo está estableciendo la ley en ese sentido, de que tú formas parte de tu cónyuge, y en tal caso entenderíamos que los padres de ambos, los padres del marido y los padres de la mujer, podrían hacer una donación y considerarse exenta, ya sea para su hijo o para el esposo de su hija, o viceversa, ¿no, amigo? Sí. Que es precisamente lo que tú estás mencionando. Nos queda perfectamente claro cuando hablamos de descendentes, porque es bisabuelo, abuelo, papá, hijo, nieto, bisnieto, y etcétera. Así nos podemos seguir, ¿no? Sí. Pero ahí entra un poco la interpretación en ese sentido con lo que acabas de mencionar, ¿no? Oye, Luis, te pregunto, ¿y si yo le quiero donar a mi hermana? Ya te me estás adelantando. Ya estamos otra vez, en la siguiente fracción, ¿verdad? No, fíjate, la fracción, perdón, el inciso B, Alejandro, ahí ya te habla lo que tú comentabas, ascendientes de sus descendientes, pero aquí hay otra ambigüedad, Alejandro. Fíjate, si tú sigues leyendo el 93, te habla de enajenación, dice: perciban a sus ascendientes de sus descendientes en línea recta. Otra vez la problemática en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen
o no se donen, Alejandro. La donación entra dentro de la enajenación. Correcto. Si nosotros nos vamos al 14 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que es enajenación, y también el 8 del IVA nos dice que, aparte de lo que dice el Código Fiscal, la enajenación en materia de IVA es esto. Pero si nos regresamos al 14 del Código Fiscal de la Federación, la enajenación es la transmisión de la propiedad. La donación es una transmisión de la propiedad. Entonces, aquí vamos a ponerle lo que tú comentabas, Alejandro, una pregunta que siempre nos hacen. Oye, el hermano. Resulta que, por ejemplo, la ley sí lo ve así. Tú y yo somos hermanos, Alejandro, sí, ¿no? Tú necesitas, yo necesito dinero. Oye, hermano, ¿me puedes hacer una donación porque te va muy bien? Necesito que me dones 1 millón de pesos. Como nos llevamos súper bien y me quieres un montón, órale, hermano, te paso 1 millón de pesos. Pero resulta que, oye, pero ya con mi asesor fiscal me dice que me van a cobrar impuestos y que va a ser carísimo. Entonces vamos a hacer una estrategia, por así decirlo. Entre comillas. Entre comillas. ¿Por qué no se lo transfieres a mi papá? Porque es un exento. Se lo donas. Se lo donas a mi papá, y mi papá que me lo done a mí. Esa triangulación, Alejandro, aquí nos lo especifica, que no se donen o no se enajenen. Y fíjate, Alejandro, aquí viene el primer problema. Limita a que dice, cuando tú se lo pasas a tu papá es exento, pero si tu papá me lo pasa a mí, pierde la exención de tu papá. Fíjate, vamos a poner aún un ejemplo. Resulta, Alejandro, que tú se lo donas a tu papá, que es mi papá. Cuando mi papá fallece en 1 año, Alejandro, y hace la enajenación por herencia, por legado, por como le quieras llamar, Alejandro, entonces tendría que pagar impuestos mi papá, porque pierde la exención el primero que le pasaste. Cuando me lo pasa mi papá a mí, va a ser exento, pero cuando tú se lo pasaste a mi papá hace 1 año, tendría que pagar impuestos, pierde la exención. Entonces, ¿quién paga el impuesto? ¿Mi papá, que ya se murió? ¿Me explico, Alejandro? Sí, sí, sí. La ley viene muy ambigua, está muy ambigua, Alejandro. Entonces, otra cosa que también viene ambigua antes de irnos a un corte, y te voy a hacer la pregunta así directa, Alejandro, y me la contestas regresando del corte. ¿Qué pasa, Alejandro, si en 3 años mi papá, vamos a poner otro ejemplo, Alejandro le dona una casa a nuestro papá y mi papá me la vende a mí en 3 años? ¿Es exenta o no es exenta ese donativo que tú le hiciste a mi papá? Vamos a un pequeño corte y regresamos para contestar esta interesante pregunta del maestro Luis. Regresamos, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Su servidor, doctor José Padilla, para invitarlos al taller integral del IVA. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver precisamente los elementos de la contribución, como son el objeto, el sujeto, la base, la tasa. Sujetos, ¿quiénes son los que realizan los actos o actividades a que se refiere el artículo 1 de la ley del IVA? Enajenación de bienes, prestación de servicios, uso goce temporal, importación, partiendo de la premisa de la fórmula para calcular el IVA, de acuerdo al artículo 5D. Valor de las actividades por la tasa que corresponda, igual a el IVA causado menos el IVA retenido, me resulta el IVA a cargo, menos el IVA acreditable para que te resulte un saldo a cargo o a favor. Es la fórmula, sin embargo, vamos a ir revisando renglón por renglón, renglón por renglón, desde el momento en cuando se causa el impuesto al valor agregado. Regla general, cuando haya cobro. Ojo, no es la única. Recordemos el 1B, que es también cuando se dé a través de alguna forma de extinción de las obligaciones. Y vamos a rematar precisamente con el tema de cómo solicitar saldos a favor de IVA. Vamos a ver ejemplos prácticos de qué es lo que te solicita la autoridad y obviamente recomendaciones para que todo lo tengas y una vez que llegue el momento de solicitar esos saldos, tengas todos los elementos para que no te los nieguen. Entonces, en términos generales, vamos a revisar todo lo que corresponde a esos 43 artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Amigos, serán 4 jueves de 5 horas cada uno, un total de 20 horas que les servirán mucho para la vida real. No se les olvide, los invita cordialmente su amigo y servidor, Pepe Padilla. Nos vemos. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión te quiero invitar a un curso que se llama Estrategias de Marketing Digital,
Déjame decirte que este curso es muy importante para nosotros porque necesitamos visualización digital y, por supuesto, vamos a entender la importancia del marketing digital, así como las herramientas y algunas estrategias que podemos ir implementando para lograr lo que es visualización y, por supuesto, ¿por qué no?, empezar a generar clientes idóneos. Así que te espero que te inscribas hoy mismo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y el día de hoy venimos a invitarlos a nuestro próximo evento, curso para poder hablar de esos activos de larga duración en el ámbito normativo. ¿Se han preguntado por qué y cómo se determina la depreciación contable a comparación de la deducción de inversiones? Bueno, justamente hemos preparado este evento para poder platicar sobre el C6, propiedad, planta y equipo. Le sumaremos otras normas como sería C18, obligaciones asociadas con el retiro de propiedad, planta y equipo. También hablaremos del C17, propiedades de inversión. Y por último, del C8, activos intangibles. Estos activos de larga duración que hay que verlos, hay que identificarlos, hay que reconocer, evaluar, presentar y revelar de acuerdo a lo que me dicen las normas de información financiera, con el objetivo de que tú puedas tomar decisiones sobre estos activos. Y también, por si tienes la pregunta de por qué no se genera un valor de plusvalía o de avalúo subiendo el valor de estos activos de larga duración aquí en México. Bueno, estas preguntas que nos estamos haciendo seguramente se van a estar contestando en nuestro próximo evento al hablar, les repito, de las siguientes normas: C6, propiedad, planta y equipo; C17, propiedades de inversión; C18, obligaciones asociadas con el retiro de propiedad, planta y equipo; y C8, activos intangibles. Acepten a esta invitación, pregúntenle a su ejecutivo y estaremos al pendiente con ustedes para poder hablar de estas normas. Su servidor Rodrigo Ramírez y toda la gente de IMEFI Capacitación, IMEFI TV, que vamos a estar acompañando en este evento. Acompáñenos. Bueno, pues ya estamos de regreso. El maestro Luis me hizo una pregunta a la cual voy a contestar muy puntual. Sin embargo, antes de darle respuesta a esta pregunta, quiero más o menos conceptualizar la fracción de la que estamos hablando, que es la fracción B del artículo 93, fracción 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual nos dice que precisamente será exenta la donación cuando un hijo le done a su papá o a su mamá en forma ascendente en línea recta. Sin embargo, había hay una excepción cuando yo le mencioné, oye, ¿le puedo donar a un hermano? Y habló él de una especie de estrategia, entre comillas, en el cual decimos, bueno, si la donación en línea recta es exenta, lo que hacemos es que primero el hijo A se lo dona a los papás y posteriormente los papás se lo donan al hijo B. Estamos hablando de una triangulación y evidentemente, textualmente nos dice esta fracción que eso no es posible. Si se hace la donación en este sentido, no puede haber transmisión de la propiedad, ya sea como una enajenación o como una donación a otro hermano, porque la autoridad está entendiendo que estamos triangulando y eso es lo que no está permitido. Ahora bien, le doy contestación a la pregunta del maestro Luis, el cual me dijo, a ver, yo le dono, bueno, él le dona, nosotros somos hermanos, en este caso fue el ejemplo que pusiste, Luis, le donas a nuestros padres y después una casa habitación o una casa y después de 3 años, ¿cuál era la pregunta? ¿Me la vendía o me la donaba? Me la vendía. Y la pregunta es, oye, ¿en este caso es exento? Y mi respuesta puntual es la siguiente, sí es exento, pero no vía donación, sino que es exento
como enajenación de casa-habitación, la cual es un apartado completamente diferente a la donación de la cual estamos hablando en este momento. Y evidentemente se tendrá que cubrir los requisitos de que esté habitando precisamente esa casa-habitación, querido amigo. Sí, justo así, Alejandro. Ahí nos tendremos que remitir a la fracción 19, que también es exento y nos habla de las casas-habitación, de los inmuebles. Pero vamos a ponerle aquí otro punto importante, Alejandro, para que nada más vean la ambigüedad que existe en el 23, fracción 23 del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuando nos dice enajenación, ya les comentaba, la donación entra dentro de la enajenación de acuerdo al 14 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, Alejandro, imagínate, ¿qué pasa si vamos a poner un ejemplo ahora un poquito diferente al de casa-habitación? Te va muy bien en la vida, Alejandro, seguimos con el ejemplo que somos hermanos y tú le donas a tu papá 1,000,000 de pesos, ¿sale? Resulta que, es más, vamos a cambiar la jugada, vamos a ponerle un carro muy lujoso, le regalas a tu papá, no sé, un Mustang, ¿te gusta el Mustang? Cobra, Alejandro, por ejemplo, clásico, por ahí, muy bonito el carro, ¿no? Le donas a tu papá ese carro porque él fue el carro de los sueños de tu papá y resulta que mi papá en 10 años ya no puede manejar porque ya no ve, Alejandro, ¿sale? Y me dice a mí, ahora tu hermano, hijo, ¿sabes qué? Tu hermano Alejandro me donó este carro, pero yo te lo quiero vender a ti. Y como ya tiene una plusvalía superior por 10 años, mi papá ni siquiera nada más lo sacaba a darle la vuelta a la esquina para que no se pegara el motor. Entonces tiene muy poquito kilometraje, ahora ya vale mucho más el carro. No sé, estamos hablando de 1,000,000 de pesos, por ponerle un número, ¿no, Alejandro? Ya un clásico. Un clásico. Después de 10 años, Alejandro, mi papá me lo enajena a mí. ¿Qué pasa con la donación que le hizo Alejandro a mi papá? Sigue siendo exenta y te la complico un poquito más, Alejandro. Cuando tú se lo donaste a mi papá, fuiste ante el notario público porque es una donación superior a los 5,000 pesos. Le da fecha cierta y cuando tú y yo hacemos el trámite, cuando mi papá y yo hacemos el trámite, pues fíjate que también necesito que me des un contrato, papá, porque pues necesito hacer cambio de placas, no sé, compra-venta del auto, necesito hacer modificaciones, algo del carro, entonces va a quedar específica la enajenación. ¿Qué pasa con la exención de mi papá? Si ustedes leen literalmente el artículo 93, no me habla de una temporalidad de la enajenación. No muchos, Alejandro, se van por la parte de prescripción y dicen, si tu papá lo enajena en 5 años, después de 5 años de que Alejandro le hizo la donación, ¿qué crees? Que libre de impuestos. Pero hay otros fiscalistas, Alejandro, que dicen, oye, ¿sabes qué? Y yo estoy en el supuesto también, no te está diciendo la ley. Si no te dice, Alejandro, entonces, ¿qué significaría? Que toda la vida realmente esa enajenación no puede proceder. ¿Por qué? Porque perdería el momento exento tu papá. Oye, después de 10 años, fíjate nada más la incongruencia que está en el 93. Después de 10 años, si se pierde la exención porque tu papá lo está enajenando, entonces tendría que declarar tu papá los ingresos por el donativo y tendrías que pagar multa, recargo y actualización, Alejandro. Sí, pero creo que en cierta forma, querido amigo, estás presentando un caso en el que no todas las personas, primero caen, sí, es posible que sí sea, pero a ver, recordemos, ingresos y deducciones se declaran de forma anual. Esa sí tiene temporalidad. Sí. Si bien esto no lo dice, a ver, yo recibí el donativo en el 1990, ponle en el 2023, pues en el 2023 aplico ese ingreso como exento. Después, me dijiste que pasaron ¿cuántos 10 años? 10 años. 2033. En el 2033, cuando yo lo enajeno, ya el efecto de exención quedó hace 10 años atrás, ¿no? Por eso, pero de acuerdo al 93. Sí, efectivamente hay una ambigüedad, o sea, sí lo reconozco, hay una ambigüedad que te dice, oye, no debe de enajenarse, debiera decir, no debe de ser enajenado en determinado periodo. Exacto. Eso debiera, pero no lo dice. No lo dice. Entonces, para efectos prácticos, decirle a un contribuyente, oye, regrésate 20 años atrás y presenta una declaración complementaria, creo que eso sería, si tú me dices, sería tal vez lo lógico, pero yo discrepo en ese sentido de decir, oye, me voy a regresar 10 años para decir que ese ingreso dejó de ser exento porque ahora ya lo enajené. A eso me refiero, Alejandro, porque realmente como la ley no te está especificando, entonces tú tendrías que aplicar lo que comentaste. Me regreso 10 años, presento una complementaria de mi declaración con actualización anual. Y recargos. ¿Cuándo, Alejandro?
esa declaración ya prescribió. Claro. Por eso es que comentan algunos, 5 años tú ya lo puedes mover. Pero, por ejemplo, si hablamos de una casa habitación, regresamos a la parte de la casa habitación y no sé, vale más de 10 millones la casa habitación. La parte exenta son 5.300.000 pesos, más o menos, no recuerdo exacto, pero la diferencia sí pagaría el impuesto. Entonces, ¿qué pasa, Alejandro? Tendrías que regresarte. El notario, ¿sabes qué va a hacer? El primer notario, la primera donación, fuiste con un notario. Sí. La enajenación que me hace mi papá ahora por esa casa de 10 millones, la hacemos con otro notario. El segundo notario, ¿sabes qué va a decir? A mí no me interesa porque, ¿qué crees? En este momento estamos haciendo esta enajenación. Claro. Hay una parte exenta de acuerdo al 19, entonces no la considero. Lo otro, nadie se enteró. Así es. Entonces, a eso me refiero. Precisamente a esa parte quería llegar, Alejandro, la que tú muy puntualmente hiciste y dijiste, es que no hay una enajenación, una temporalidad en la enajenación. Entonces, si consideramos eso, Alejandro, pues realmente me deja en un estado de incertidumbre en el cual yo puedo aplicar una interpretación. Si la autoridad en algún momento me hace una revisión, pues obviamente yo puedo meter algún medio de defensa en el cual yo consideraría lo que precisamente tú acabas de decir, Alejandro. Evidentemente lo que tú bien dices es acertado. O sea, por decirlo en términos llanos, uno solito no se va a ir a entregar para decir, Pues no. te voy a pagar un impuesto que hice exento hace 10 años, pero no debió de ser porque hay una enajenación en este momento. No, evidentemente eso no va a ser. ¿Cuándo podría suceder lo que bien dice el maestro? Porque la ley es ambigua, es cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación. Es ahí donde podría decirnos, pero aún así, para efectos de caducidad, para efectos de prescripción, las facultades de comprobación de la autoridad caducan a los 5 años. 5 años. Entonces, de alguna manera siento que si bien el maestro tiene un punto muy acertado, porque no existe la temporalidad en el artículo que estamos leyendo, no nos dice, no debe de ser enajenado o donado en un plazo tal. No lo dice, en eso estamos de acuerdo. Eso nos deja en cierta laguna legal, que es lo que nos estás diciendo, ¿no, amigo? Pero hay otros elementos que pudiéramos acercarnos, como por ejemplo la caducidad de la revisión de la autoridad fiscal para ejercer sus facultades precisamente, ¿no? Entonces, ya hablamos del inciso A, amigo, ya hablamos del inciso B. ¿Te parece si hablamos del inciso C o tienes algún otro caso que comentar? No, ya yo creo que con eso queda muy ejemplificado lo que yo quería comentar, la parte ambigua de la línea recta, que nos tenemos que remitir al Código Fiscal Federal, al Código Civil Federal, y lo de la temporalidad de la enajenación, que no existe y que la donación está dentro de la enajenación. Entonces, totalmente mal establecido ahí nuestra ley. Y sí, el inciso C, si hacemos un resumen así breve, Alejandro, es ascendentes de sus descendentes, o sea, lo que tú le pasas a tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás, en línea recta, sin ninguna consecuencia, sin ningún límite, sin ningún tope. De descendentes a ascendentes tampoco hay tope en ningún grado, y tu cónyuge. Entonces estamos hablando de 3 supuestos diferentes. Cuando no se enajene o no se done de nueva cuenta de regreso a otro. O sea, la idea es que sea principal nada más una sola vez. Ya la siguiente ya perdería la parte de excepción, y es donde entramos el supuesto de prescripción y caducidad. Y el C, estamos hablando como si fuera una burbuja de esos 3 momentos, Alejandro. Entonces, todos los demás quedan fuera de esta burbuja. Así es. Y me habla específicamente de un límite, Alejandro, en UMAS. Nos dice si no mal recuerdo, la ley no dice UMAS, la ley dice todavía salarios mínimos, ¿no? Sí, pero recordemos que por decreto de no me acuerdo el año, Alejandro, recuérdame el año. Hay un decreto que nos dice que todo lo que dice salarios mínimos, recuerden que el salario mínimo iba subiendo y después empezó a subir un poco más. Dijeron, si nosotros hacemos esta parte con el salario mínimo, se nos va a ir las partes exentas, los cálculos, las multas, recargo. Entonces vamos a aplicar un término diferente, que son las sumas. Entonces el decreto nos dice, todo lo que dice salario mínimo se van a considerar UMAS. Y si ustedes consideran, el salario mínimo actualmente es de 248.97, si no mal recuerdo, y la UMA actualmente está en 103, si no mal recuerdo, 108. Entonces, obviamente existe mucha diferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos... Déjame hacer una nota de lo que acabas de mencionar, para que no se me vaya la idea, querido amigo. Si bien lo acaba de mencionar el maestro Luis, es ese decreto que no tenemos aquí a la mano la fecha, en donde diga salario mínimo, debemos de entender UMA, pero hay excepciones. No quiero que se diga que
que en Educarte Fiscal dijeron que siempre va a aplicar esa regla. Hay una excepción, o hay varias excepciones, y menciono una de ellas. Cuando estamos hablando de derechos humanos de los trabajadores, estaríamos hablando de una prima de antigüedad, y recordemos que está topada a 2 veces el salario mínimo. Haciendo esa interpretación, entonces alguien podría decir, oye, si la prima de antigüedad está topada a 2 veces el salario mínimo, entonces hablamos de 2 veces la UMA. No. Esa es una excepción, porque estamos hablando de un derecho consagrado para el trabajador. No estamos hablando de una medida per se. Entonces, aclaro ese punto solamente porque en el caso de la prima de antigüedad se sigue, hay disposición expresa de que en ese caso no se debe de considerar la UMA, sino el valor del salario mínimo. Amigo, solamente ese punto quería decir. Sí, justo así, Alejandro. Inciso C precisamente, donde nos habla de todos los tipos de donativos. Cuando ya estamos hablando ahora sí, oye, yo le quiero hacer un donativo a mi vecina, Luis. El sugar que decíamos hace ratito, ¿no? No es ni mi ascendente, ni mi descendente, ni mi cónyuge. Es mi cónyuge, pero quiero hacerle yo un donativo. Y la pregunta consecuentemente sería, ok, ese donativo que le pretendes hacer a cualquier persona que tú decidas, ¿es exento? ¿Sí o no? Y la respuesta la estaba mencionando el maestro Luis, pero me atreví a robarle la palabra antes de devolvérsela. Hay un tope para ese tipo de donativo de forma general. Y ese tope, querido amigo, es de 3 veces la UMA, que dice salario mínimo general vigente. Fíjate que ya chequé, Alejandro, y el decreto salió el 28 de enero del 2016. Okay. Por si gustan verlo, también los conmino a que lo vean, para que vean específicamente por qué salió. Y entonces nos habla de 3 veces la UMA elevado al año, que son más o menos, Alejandro, actualmente la UMA unos 112,000 y fracción. Entonces, todo lo que tú le hagas a una tercera persona, o reiterando otra vez la parte del Código Civil Federal que nos dice de 1 a 200 pesos, sin problema, se le puede donar. Y fíjate, Alejandro, hay otro punto importante. Siempre tenemos donaciones, Alejandro. Sí. Oye, te invito a comer. ¿Es una donación? Oye, es el cumpleaños de tu esposa. ¿Qué le haces? Un regalito. Es una donación. Entonces, normalmente siempre tenemos donaciones, que en materia fiscal muchas veces no lo hacemos como debería de ser, es totalmente diferente. Específicamente una donación, por ejemplo, Alejandro, cumples, no sé cuántos años cumples de casado, Alejandro. Saludos a mi amiga Mireya. Por ahí 19, 20. Fíjate, no, que aguante, Mireya. Definitivamente, muchos saludos desde aquí. Imagínate que cumples 20 años de casados el día de mañana, le vas a regalar una joya a tu esposa. Sí. No cuesta 200 pesos, Alejandro. Va a costar una lana. Entonces, específicamente, ¿qué tendríamos que hacer? Un escrito, si va de 200 a 5,000 pesos. Si se vio espléndido, Alejandro, con un diamante, pues ya sería de 5,000 pesos en adelante. Tendría que estar mediante fedatario público. Mira, Luis, fíjate, acabas de tocar un punto. No hablemos de un diamante, amigo. Hablemos de un aparato electrónico como un celular. Un celular, ¿que cuánto cuesta? Algo que es de uso común. Oye, yo voy a regalarle a mi esposa un celular con un valor de más. No digas que el último, porque ya los cacahuatitos ya no están siquiera baratos, ¿no? Sí. O sea, yo le voy a regalar un celular con un valor de, ¿qué te gusta? 8,000 pesos, de media tabla. O sea, ya no digas que el último, 8,000 pesos. El ordenamiento civil me dice, oye, tienes que ir con un fedatario público para documentar un donativo con un valor mayor de 5,000 pesos. ¿Quién hace esta? O sea, me va a cobrar más el fedatario público, exactamente, que lo que vale el aparato electrónico. Entonces, es una serie de incongruencias que hemos nosotros analizado, amigo, en el sentido de que estas cantidades datan desde pues la verdad es que desconozco desde cuándo, pero no tengo conocimiento de que hayan sido modificadas. O sea, imagínate, prácticamente una laptop, un aparato electrónico, una videocámara, el aparato electrónico que tú quieras, tiene un valor adicional mayor, de 5,000 pesos. Entonces, si yo le voy a regalar a mi hijo, por ejemplo, que entró a la universidad, una laptop que tiene un valor superior a 5,000 pesos, entonces, para que sea exento para él, tengo que acudir con el notario. Para que quede documentado que le hice un donativo. Entonces, son ciertas prácticas que no van acorde a, bueno, no son prácticas, sino son ordenamientos que se han quedado rezagados, ¿no, amigo? Que realmente no han seguido la tecnología, el ritmo en el que estamos nosotros viviendo, y se queda así. La verdad es que, perdón, pero yo no conozco un solo cliente
que ha acudido con un notario, Por donaciones. con un fedatario, para darle documentación de un contrato de donación por un importe mayor de 5,000 pesos. Entonces son las cosas que de alguna manera nos llaman la atención y luego estamos nosotros cotorreando, ¿no, amigos? O sea, ¿qué onda con eso? Pues mejor no regalo nada, o ya sé que va a ser acumular, no sé, o sea, de alguna manera verlo, ¿no? Sí, justo así, Alejandro. Entonces, en resumen, este inciso C del 93, fracción 23, nos dice que va a ser exento siempre y cuando cumpliendo con las reglamentaciones que ya comentaba el maestro Alejandro del contrato que se establece, hasta 112,000 pesos y fracción. Después de eso, el excedente de esa parte sería un ingreso grabado, Alejandro. Entonces, en términos generales, la parte fiscal tendríamos que comentar que está muy ambigua en lo que ya habíamos dicho durante el programa, en la parte de línea recta, en la parte de la enajenación y obviamente en esta última parte también que nos habla de la UMA y que como sabemos, pues la UMA no ha ido a la par del salario mínimo, por lo que, por consiguiente, pues como ya lo comentó el maestro Alejandro, pues realmente literal, nadie hacemos esa parte cuando hacemos una donación. Bueno, pero eso no nos exime de venir a platicar de lo que está en el ordenamiento legal, que es el aplicable, ¿no, Luis? Pues mira, el tiempo siempre se termina yendo muy rápido, amigo, así que si te parece bien, comentarios finales del programa, por favor, amigo. Sí, claro que sí, Alejandro. Obviamente no quiere decir lo que hemos comentado en este programa, no quiere decir que no se puedan hacer donaciones, al contrario, sí se pueden hacer, obviamente considerando todas las implicaciones que esto lleva y a lo mejor... Está bien, regalas, ya lo comentaba el maestro Alejandro, regalas un aparato electrónico, regalas un teléfono, a quien sea, ¿no? A cualquiera de los 4 supuestos, mi ascendente, descendente, mi cónyuge, mi vecina, quien sea, lo puedes regalar, sí se puede hacer, considerando los montos. Recordemos, ascendente, descendente y cónyuge no tiene un límite. Los que quedan fuera de ese círculo, como yo lo comentaba durante el programa, hasta 112,000 pesos. Pero siempre y cuando se considere la parte del fedatario público. Oye, a lo mejor, pues no lo voy a hacer. Bueno, pues recuerda que la autoridad tiene dentro de sus facultades de comprobación, en el momento que te diga, oye, veo que traes un carro nuevo, ¿de dónde obtuviste ese ingreso? Ah, fíjate que me lo donó Alejandro. A ver, demuéstrame que te lo donó Alejandro. Ah, pues... mira, aquí está la factura. No, demuéstrame mediante tu contrato entre el fedatario público que tú estás aceptando y que Alejandro te lo está donando, él está aceptando. Ah, bueno, con ese documento nosotros vamos a hacer fehaciente la fecha cierta con la cual procede la exención de esa parte del ingreso. Si no lo tengo y entro en una revisión, pues obviamente sería un ingreso grabado para mí. Y bueno, pues yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa y a mí me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo. Para mí siempre es un gusto tratar con ustedes este tipo de temas que nos apasionan a nosotros. Nos gusta compartirlo con ustedes. Ya lo mencionó el maestro Luis. Es importante saber que hay cierto tipo de donaciones que son exentas, sin tope alguno. Sin embargo, es necesario identificar el caso particular de cada uno de ustedes para ver si aplica o no esta exención de forma total o de forma parcial. Algo que comento brevemente y de forma rápida. Si una persona recibe de sus papás una donación de una casa, que eso es muy común, tiene que acudir con el notario para darle la formalidad necesaria a este acto jurídico. ¿Qué sucede cuando se recibe en la casa en herencia, pero no se protocolizó, no se hizo ese documento que se tiene que hacer ante el fedatario público? Y la gente piensa que por ser una donación, aunque no esté documentada, tienen la exención. ¿Y qué creen? No lo tienen. Es importante conocer estos detalles para saber cómo actuar en ese momento y no perder la exención que la autoridad, mediante el ordenamiento fiscal, nos está dando esa facilidad. Para mí un gusto como siempre. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.